varios puntos para estar debatiendo, charlando, comentando. Uno tiene que ser el acceso a la educación, la posibilidad de lograr acceso a la educación. Y la otra es, separándose desde el otro punto, es cómo brindar y cómo posibilitar que finalmente ese acceso se haga posible. Bueno, vamos a contarles esta historia a colación de lo que se va a conmemorar el próximo domingo, 17 de septiembre, es el Día del Profesor. Venimos de celebrar el Día del Maestro. Y en este contexto queremos compartir con ustedes la historia de una docente con mucha vocación que se ha dedicado toda su vida profesional o casi toda su vida profesional tratando de dar una oportunidad para todos, de ofrecer una oportunidad para todos. Es la historia de Susana. A quien saludamos, Susana Reyes, absolutamente comprometida de por vida con la posibilidad de educar y de tener, ¿no?, esa posibilidad de brindar educación a aquellos que, por los distintos motivos de la vida, por ahí parecía, ¿no?, que esa situación nunca les iba a tocar hasta que se toparon con esta posibilidad, ¿no?, de encontrarse con la tarea, no con la presencia, con Susana, sino con su obra, que es realmente tremenda y es como para destacar. Ahí la estamos viendo, Susana. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Qué placer tenerte por aquí, Susana, repasando un poco, ¿no?, todo este hacer camino, ese paso a paso que me imagino que debe haber sido muy dificultoso hasta lograr obtener, ¿no?, esa posibilidad de ver personas que parecían que no iban a tener acceso a la educación, que finalmente la estén recibiendo. Sí, bueno, fue hace 25 años que se inició este centro educativo. Yo soy maestra especializada en educación de jóvenes y adultos y en educación popular. Y bueno, cuando empecé con un centro educativo de adultos, justo a fines de los años 90, en el año 98, había mucha gente en situación de calle en Buenos Aires. Las primeras alumnas que trabajaban en mi escuela, que estudiaron en mi escuela, me decían: hay un montón de pibes en Constitución, que es una estación, ¿no?, de la ciudad, que son grandes, que no saben leer y escribir y están todo el día ahí tirados, viven en situación de calle, no tienen trabajo, no estudian. Y lo fuimos a buscar. Y así empezamos. Empezó a venir una parejita que tenían 17 años y desde los 13 que estaban viviendo en la calle. Y bueno, y después con ellos ya empezaron a venir más grupos y grupos, y lo que empezó con una maestra, que era yo, y con 15 estudiantes, hoy es una escuela que tiene 3 niveles educativos, que somos 150 trabajadores y trabajadoras, que hay 800 estudiantes que pasan por la escuela todos los días, ¿no? Porque la escuela en realidad no fue pensada a través de un escritorio, no es que dijimos: ¿qué podemos hacer para la gente en situación? Sino que cuando empezaron a venir, y al ser un espacio inclusivo, ¿no?, porque se los abraza como llegan, se los recibe con todo el amor del mundo y respeto, entonces, digamos, quieren estar en la escuela, ¿no? Quieren estar y quieren estar mucho tiempo en la escuela. Y al principio, por ejemplo, costaba que vinieran a horario, ¿no? Porque la persona en situación de calle, vivir en situación de calle, yo creo que es una de las situaciones más indignas que hay, ¿no? Y no tener educación, al perder un derecho, se pierden todos los demás, ¿no? Porque están todos ligados los derechos. Y vivir en la calle es, digamos, digo la indignidad porque es el cuerpo y la intemperie, es el desprecio social, la violencia institucional. Entonces pensar que esta gente se levanta de una vereda para venir a estudiar es algo que realmente a mí me conmueve mucho, que ejerzan su derecho a la educación, ¿no?, en esta escuela. Y bueno, la educación de todo tipo, porque en la escuela no solo está la educación primaria de jóvenes y adultos, también está la escuela primaria de niños y niñas, porque muchos vienen con sus hijos e hijas, el jardín maternal, una escuela de formación para el trabajo. Hay panadería, bicicletería, costura, peluquería, y no solamente para aprender el oficio de cómo se corta el pelo o cómo se hace el pan, que es muy importante, sino también cómo ser un buen trabajador o trabajadora, cómo ser un buen compañero o compañera de trabajo, ¿no?
Y bueno, entonces, sí. Perdón, Susana, pero te quiero consultar, ¿qué encuentran las personas que están en situación de calle en la institución que vos fundaste, que es un centro que contiene a tanta gente, que no encuentra en las escuelas que ya estaban institucionalizadas, que ya existían? ¿Cuál es esa vuelta de rosca que le das o que ofrece el centro y que permite realmente contenerlos, invitarlos, que se queden? Yo creo que la escuela es un lugar, sobre todo la escuela pública, es fundamental en nuestro país, es un eje, ¿no? Y de mucho orgullo para todos y todos los docentes. Pero hay cosas que hay que ir modificando, porque es una escuela que se pensó en el siglo no pasado, en el anterior, ¿no? Y todavía hay ciertos modelos que se siguen llevando adelante. Y a mí me parece que hay que ser un poco más flexible, porque nadie pensó la escuela para gente que duerme en la calle. Entonces, cuando llega esa persona, por ejemplo, al principio venían algunos 15 minutos antes de que se terminara el día, por ejemplo. Terminaba a las 4 de la tarde y llegaban 4 menos cuarto. Entonces, en cualquier escuela le hubiesen dicho no, lógicamente, con sentido común, no, a esta hora no, tenés que venir a las 8 de la mañana. Nosotros le decíamos, qué suerte que viniste, tenés 15 minutos para aprender algo. Y lo sentábamos y algo aprendía, aunque sea escribir su nombre, pero algo avanzábamos. Y eso hacía que al otro día estuviera más atento para llegar más temprano, y así hasta que, bueno, ahora ya después de 25 años se regulan entre ellos. Los estudiantes más antiguos les explican a los nuevos que llegan. Y sobre todo yo pienso esa tolerancia, ese sentir el sufrimiento del otro, comprender en qué situación llega esa persona a la escuela, ¿no? Que no todos son iguales, no todos tienen una cama calentita donde dormir, ni alguien que los despierte con un mate. Pero llegan a la escuela y son abrazados, mirados amorosamente, y desayunan con sus maestros y maestras conversando sobre cómo pasaron la noche. En la escuela pueden pensar su proyecto de vida integralmente, bueno, porque no es solo tener una casa, un techo, hay que tener trabajo, hay que volver, ¿no? Hay muchas cosas que aprender para poder salir de esa situación. ¿Cómo se trabaja? Entonces, bueno, eso es lo que les da la escuela. ¿Cómo? No, que estabas hablando y más allá de la educación, de lo formal, de leer, escribir, que es fundamental, pero ¿cómo se trabaja? Y uno entiende con la bronca, con la desesperanza, con la angustia, con tal vez hasta con el resentimiento que se puede llegar a traer, ¿no? Por la situación que se está atravesando, que se está viviendo, porque uno se imagina que también debe haber habido de las malas, y las hay constantemente, en cuanto a experiencias, en cuanto a, bueno, existe la deserción en la escuela común, en la escuela normal, uno se imagina que allí también les ha tocado atravesar, pero ¿cómo se trabaja para esa contención y de explicar de que se puede progresar, digamos, y que hay todavía un camino de progreso? Bueno, yo pienso que la bronca y todo eso, que sí, pasan situaciones muy difíciles en la calle, muy difíciles, muy, muy, muy difíciles, pero al entrar a la escuela, cualquier escuela es futuro, porque vos entrás a una escuela y ya sabés que al mes que viene vas a tener esto y que el otro esto y que a fin de año terminás tal cosa y que empezás otra, o sea, es todo futuro. Entonces, ahí se les va la bronca, al contrario, se le transforma en otra cosa, porque aparte pueden sacar lo mejor que tienen. En la calle sacan lo peor, pero en la escuela sacan lo mejor, ¿no? Que a veces es muy hermoso. Nosotros tenemos jóvenes que yo he visto crecer en la calle, porque mi escuela está en la calle Paseo Colón, que es la que está atrás de la Casa Rosada, que tiene una recoba, o sea que es techada en una parte, y hay mucha gente viviendo ahí. Yo he visto crecer chicos ahí que han venido a mi escuela ya de adolescentes a aprender la primaria, hicieron después el secundario también en mi escuela y hoy están cursando la universidad. Tenemos pibes haciendo ingeniería informática, pibes haciendo enfermería, chicas que se anotaron que estaban viviendo en la calle con sus hijos e hijas y hoy están estudiando para ser maestras, que es la esperanza, es el saber que la escuela va a quedar en sus manos, por ejemplo, ¿no? Entonces,
digamos, en la escuela esa bronca se deja de lado, porque en la escuela es otra cosa, no es lo que está afuera, el maltrato de afuera, es el amor de adentro. Entonces, siempre amor con amor se paga, ¿no? Bueno, es muy emocionante escucharte, Susana, y me gusta siempre pensar en la educación pública, como ese camino para la movilidad social, ¿no? Porque sin la educación, a lo mejor estás condenado a vivir siempre en una estructura y en un sistema que no te va a permitir salir. Y la educación es como una llave, ¿no? De movilidad, creo que de las únicas que existen. Y lo que estás contando tiene que ver con experiencias de personas que cambiaron su vida, ¿no? Y a lo mejor la de generaciones anteriores también, como que cambiaron ese destino, cambiaron ese rumbo gracias a la educación. Claro, totalmente, eso sí. Es más, nosotros pensábamos al principio, cuando venían las primeras mamás jovencitas, ¿no? Menores de 17 años, con sus hijos e hijas, y que nosotros los llevábamos al jardín maternal de la escuela, esas mamás nunca habían ido al jardín, por ejemplo. Nunca, entonces se quedaban con los chicos y se tiraban ahí no sé, en el gusano, en esas cosas que tienen en el piso, para escuchar el cuento con sus hijos, ¿no? Y yo digo, después, estos hijos hoy están en el secundario, ellas los hicieron estudiar, vieron que la educación era fundamental, se cortó una cadena ahí, ¿no? Porque, y ahí lo que demuestra es que mientras haya amor, haya una mirada de respeto hacia nuestro semejante, siempre es posible cambiar, ¿no? Y hacen falta políticas públicas que vayan en esa dirección, ¿no? En la dirección de abrazar, de incluir, de tirar para adelante, ¿no? Susana, te consulto y te saco estrictamente de lo que es, bueno, esta experiencia maravillosa, pero en este contexto que estamos atravesando, incluso en un contexto electoral, con un resultado de las PASO, en donde la educación también es centro, es escena, la educación pública, los fondos, los gastos de la educación. Vos sos una persona comprometida desde hace mucho tiempo también con la educación, con lo social. ¿Cómo se vive este proceso en donde aparentemente hay algunos discursos en donde tal vez el Estado no deba estar tan presente en lo educativo? No, bueno, el Isauro Arancibia es un ejemplo de la necesidad de un Estado presente, ¿no? De la educación pública. Esto que acabo de decir de estos chicos que están en la Universidad de Avellaneda cursando una carrera universitaria y además ingeniería, fue posible porque existe la educación pública, ¿no? Que haya universidades públicas en los barrios donde puedan ir estudiantes que viven ahí que no se podrían trasladar. Todo eso es fundamental y eso es posible por la presencia del Estado. Todo lo demás no existe. O sea, esto de retirar el Estado de la escuela voucher, todo eso es una cosa que no va con nuestro país. Nuestro país es un ejemplo de educación pública. La Universidad de Buenos Aires, o sea, en todo el mundo digamos, es reconocida, ¿no? Y todas nuestras universidades. Entonces, a mí me parece que bueno, se vive con preocupación, realmente, lo vivimos con preocupación, porque si eso llegara a suceder, sería un retroceso inmenso para nuestra sociedad, ¿no? Para nuestra sociedad. ¿Hay, Susana, un lugar para la crítica, para el cuestionamiento? Porque evidentemente esos discursos que son más radicales tienen un lugar, una cabida ahí donde hay cosas que no están funcionando tan bien. Que uno entiende, hay que eficientizarlo, hay que mejorarlo. La salida no puede ser romperlo, eliminarlo, pero desde el sistema educativo hay una crítica de lo que no está funcionando bien, de lo que habría que hacer, que habría que mejorar. Sí, claro, sí, eso está pendiente un debate, ¿no? Yo pienso que hay que hacer un debate sobre qué escuela queremos, cómo es la escuela que queremos, porque la escuela, nosotros decimos siempre, los maestros decimos que donde está la escuela está la patria, y eso significa que nos lleva a pensar qué patria queremos construir, ¿no? La escuela es lo que muestra eso en miniatura. Entonces, a mí me parece que hay que rever muchas cosas, ¿no? Esto que yo decía antes, es una escuela que, bueno, fue pensada en determinado momento histórico de nuestro país. Ahora estamos otro y el sujeto pedagógico que viene a la escuela es otro también. Entonces hay que volver a pensar
qué escuela es la que queremos construir, ¿no? Bueno, una cuestión más te quiero preguntar, porque empezó esta historia hace 25 años como una iniciativa tuya. Hoy ya estás institucionalizada, tenés justamente el acompañamiento de alguna instancia del gobierno, porque te vemos muy joven y tenés como un proyecto que es como un sueño hecho realidad súper consolidado, porque existe como institución. Tu escuela, digo, ya estás en otra instancia, recibiste, se enmarcó en un contexto institucional. ¿Cómo fue eso? Bueno, la escuela empezó como un centro educativo del Estado, o sea que ya toda la escuela es del Estado. A la medida que se fue construyendo el Isauro, se le fueron sumando esto que decíamos, ¿no? El estudiante en el centro y todas sus necesidades las fuimos pidiendo. Entonces, empezamos con la escuela primaria de adultos, después agregamos el jardín maternal, después los talleres de arte y oficio, después el secundario, y todo eso quedó ligado, o sea, nosotros lo tenemos como un solo proyecto, pero en realidad son distintas partes que tienen diferentes dependencias, que en la escuela no se nota eso, nadie sabe quién depende de quién, pero es así. Nosotros estamos peleando, o sea que todos reciben título, es una institución y el nombre es reconocido como la Escuela Isauro Arancibia, una escuela, ¿no? Pero nosotros estamos peleando por el reconocimiento integral, de una escuela integral, porque es lo que se necesita, es lo que decía antes, ¿no? Que para que una persona pueda salir de esa situación necesita un abordaje integral, y esta escuela lo tiene. Porque de los talleres de oficio no son solo talleres educativos, hay cooperativas y experiencias digamos, se venden productos que se venden en la economía social, los chicos hacen catering, o sea, trabajan de esto, ¿no? Hacen en costura, en panadería, entonces también hay salida laboral desde la escuela. Tiene que ser eso para un adulto, un joven adulto que ha perdido todos sus derechos y sus lazos sociales, ¿no? Entonces lo que estamos pidiendo es que se reconozca como una escuela única, como un proyecto solo, que en realidad es eso. Porque el joven que aprende a leer y escribir y viene con un hijo que deja en el jardín, cuando sabe leer, agarra un libro y se va al jardín a leer a los niños. O sea, ese pibe que vive en situación de calle, que se hace, somos los pibes, no sé qué, bueno, ese pibe entra a la escuela y deja de ser un pibe, es un estudiante de la escuela Isauro Arancibia, y cuando va al jardín es el padre de tal niño o niña. Entonces, ahí es donde se empieza a cambiar la identidad, ¿no? y a encontrar lo mejor que tienen cada uno. Bueno, la educación como herramienta transformadora, ¿no? Como bien lo decían recientemente, y eso es realmente maravilloso, y verlo, plasmarlo, poder un sueño de aquel hace 25 años a que hoy sea esta realidad, realmente es algo muy, pero muy agradable. Sí, vamos a visitar el instituto cuando estemos por Buenos Aires. Por favor, cuando quieran, el que venga a Buenos Aires, que pase por el Isauro, que va a ser muy bien recibido. Bueno, muy lindo saberlo. Susana, muchísimas gracias por el contacto, una historia maravillosa. La anclamos un poquitito en este contexto que estamos viviendo, como recién lo hablábamos, y también en estos días tan especiales, ¿no? En el medio del Día de la Maestra, en el Día del Profesor, en un mes muy ligado a la educación también aquí en nuestro país. Muchísimas gracias, Susana, un fuerte abrazo. Muchas gracias a ustedes, abrazo inmenso. Hasta luego. Chau, chau.